Bienvenidos a nuestro canal donde desentrañamos las historias más impactantes y reveladoras del mundo del espectáculo y la fe. Hoy nos adentramos en un relato que ha sacudido los cimientos de la música cristiana en Latinoamérica, la confesión a sus 63 años del legendario Marcos Witt. Después de más de 4 décadas dedicadas a la alabanza y la adoración, Witt ha compartido una verdad dolorosa. Una verdad que ha resonado profundamente en sus seguidores y ha generado un torbellino de emociones y reflexiones. Prepárense para un viaje a través de la vida de un ícono, sus luchas, sus triunfos y la sorprendente revelación que ha marcado un antes y un después en su trayectoria. Marcos Witt, un nombre sinónimo de música cristiana contemporánea en español, ha sido durante décadas una figura omnipresente en iglesias y hogares de todo el continente americano. Su voz, su carisma, sus canciones han sido la banda sonora de la fe para millones de personas. Desde sus humildes comienzos en Durango, México, hasta convertirse en un gigante de la industria musical, su vida ha sido un testimonio de dedicación, pasión y un talento innegable. Recordemos sus primeros pasos. Hijo de misioneros estadounidenses, Marcos creció en un ambiente profundamente religioso. La música siempre estuvo presente en su hogar y desde muy joven demostró una habilidad innata para el canto y la composición. A los pocos años ya tocaba varios instrumentos y lideraba la alabanza en la pequeña iglesia que sus padres pastoreaban. Desde pequeño entendió que la música era más que un simple pasatiempo. Era una herramienta poderosa para conectar con lo divino, para expresar su fe y para inspirar a otros. La dura vida en Durango con sus desafíos económicos y sociales templó su carácter y fortaleció su convicción de que la música podía ser un bálsamo para las almas afligidas. Su padre, un hombre de gran fe y visión, siempre le inculcó la importancia de la excelencia en todo lo que hiciera, un principio que Marcos adoptó como guía en su vida. Su madre, una mujer de gran sensibilidad artística, le transmitió su amor por la música y le enseñó los fundamentos del canto y la composición. Juntos, sus padres crearon un ambiente propicio para el desarrollo de su talento y su vocación. En la década de 1980, Marcos se trasladó a los Estados Unidos para estudiar música en la Oral Roberts University. Allí no solo perfeccionó sus habilidades musicales, sino que también se conectó con otros jóvenes músicos y líderes religiosos que compartían su visión de una música cristiana más contemporánea y accesible. Fue en este ambiente donde comenzó a gestarse la idea de crear un ministerio musical que trascendiera las barreras denominacionales y llegara a un público más amplio. Durante sus años universitarios, Marcos experimentó un crecimiento espiritual significativo. Las enseñanzas de Oral Roberts, un controvertido pero influyente teleevangelista, impactaron profundamente su forma de entender la fe y el ministerio. También fue durante este periodo que conoció a su esposa Miriam, quien se convertiría en su compañera inseparable y un pilar fundamental en su vida y su carrera. Su relación fue un ejemplo de amor, compromiso y apoyo mutuo, y juntos enfrentaron los desafíos y celebraron los triunfos de su ministerio. Miriam siempre fue su confidente, su consejera y su mayor admiradora. De regreso en México, Marcos fundó Canción Producciones, una productora musical que rápidamente se convirtió en un referente para la música cristiana en español. Canción no solo produjo los álbumes de Marcos, sino que también dio a conocer a otros talentosos músicos y compositores, contribuyendo significativamente al desarrollo de la industria musical cristiana en Latinoamérica. Su visión era crear una plataforma que permitiera a los artistas cristianos expresar su fe de manera creativa y profesional, y que llegara a un público cada vez más amplio. La creación de Canción fue un acto de fe audaz y desafiante, ya que en aquel entonces la industria musical cristiana en español era prácticamente inexistente. Marcos tuvo que superar numerosos obstáculos y enfrentar la resistencia de algunos sectores más conservadores de la iglesia, pero su perseverancia y su visión terminaron por imponerse. Álbumes como Adoración Viva, Te Exaltamos, El Encuentro, Sana Nuestra Tierra y muchos otros se convirtieron en himnos para toda una generación de creyentes.
Sus canciones resonaban con un mensaje de esperanza, fe y amor, y su estilo musical fresco y contemporáneo atrajo a un público joven que buscaba una forma más auténtica y relevante de expresar su fe. Sus conciertos se convirtieron en eventos masivos que congregaban a miles de personas de todas las edades y denominaciones. La energía, la pasión y la unción que se vivían en sus presentaciones eran palpables, y muchos testimonios daban cuenta de sanidades, milagros y transformaciones de vida. Marcos no solo era un músico talentoso, sino también un líder espiritual que inspiraba a otros a vivir una vida de fe y propósito. Durante años, Marcos Witt fue un modelo a seguir, un ejemplo de éxito y santidad. Su vida parecía un testimonio perfecto de cómo la fe y el talento podían combinarse para lograr grandes cosas. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección se escondía una lucha interna que pocos conocían. La presión de mantener una imagen pública impecable, la exigencia de cumplir con las expectativas de sus seguidores y el peso de la responsabilidad de liderar un ministerio tan grande comenzaron a pasarle factura. Las largas jornadas de trabajo, los constantes viajes y la falta de tiempo para su familia lo fueron desgastando poco a poco. Además, Marcos tuvo que enfrentar críticas y ataques de diferentes sectores de la iglesia, algunos de los cuales cuestionaban su estilo musical, sus enseñanzas o su forma de liderar. Estas críticas, aunque a veces infundadas, lo afectaban profundamente y minaban su confianza. Y entonces llegó el año 2012. Un año que marcó un punto de inflexión en la vida de Marcos Witt. En medio de un escándalo mediático se reveló que Marcos había tenido una relación extramarital. La noticia sacudió al mundo cristiano y generó una ola de decepción, indignación y dolor. Muchos de sus seguidores se sintieron traicionados y desilusionados. Otros lo criticaron duramente y exigieron su renuncia al ministerio. La imagen de perfección que Marcos había cultivado durante años se hizo añicos en cuestión de días. El golpe fue devastador para él y para su familia. Su esposa Miriam sufrió profundamente por la traición, y sus hijos tuvieron que enfrentar la vergüenza y el escarnio público. Marcos se sintió avergonzado, arrepentido y desesperado. Reconoció su error, pidió perdón a su familia, a sus seguidores y a Dios, y se retiró temporalmente del ministerio para buscar restauración y sanidad. Este período de retiro fue un tiempo de profunda reflexión y arrepentimiento para Marcos. Se dedicó a buscar la guía de Dios, a orar, a leer la Biblia y a buscar el consejo de líderes espirituales de confianza. Reconoció que su pecado había sido una consecuencia de su propia vulnerabilidad, de su falta de disciplina y de su descuido en su relación con Dios y con su familia. También comprendió que su pecado no solo lo había afectado a él, sino que también había dañado a muchas otras personas que lo admiraban y confiaban en él. Durante este tiempo, Marcos recibió el apoyo incondicional de su esposa Miriam, quien a pesar del dolor y la decepción, decidió perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Su amor y su fe fueron un ejemplo de gracia y misericordia que inspiró a muchos. También recibió el apoyo de sus hijos, quienes lo perdonaron y lo animaron a seguir adelante. Después de un tiempo de restauración, Marcos regresó al ministerio con una nueva perspectiva y un corazón renovado. Reconoció públicamente su error y pidió perdón a todos los que había ofendido. Compartió su testimonio de arrepentimiento y restauración y animó a otros a buscar la sanidad y el perdón de Dios. Su regreso al ministerio no fue fácil. Tuvo que enfrentar el escepticismo y la desconfianza de algunos, pero también recibió el apoyo y el amor de muchos que creían en su arrepentimiento y en su capacidad de seguir siendo un instrumento de Dios. Marcos aprendió de su error y se comprometió a vivir una vida más íntegra y transparente. Se dedicó a fortalecer su relación con Dios, a cuidar su familia y a servir a los demás con humildad y gratitud. Su testimonio de restauración se convirtió en una fuente de esperanza para muchos que habían caído en pecado y buscaban una segunda oportunidad. Y ahora, en el presente, a sus 63 años, Marcos Witt ha revelado la verdad dolorosa
a la que nos referíamos al principio de esta historia. No se trata de un nuevo escándalo, ni de un nuevo pecado. Se trata de algo mucho más profundo y significativo. Se trata de una reflexión sobre su propia vida, sobre su ministerio, y sobre el impacto que ha tenido en el mundo cristiano. En una entrevista reciente, Marcos confesó que durante muchos años se sintió atrapado en una jaula de expectativas y presiones. Sintió que tenía que mantener una imagen perfecta, que tenía que complacer a todos, que tenía que cumplir con todas las expectativas que se habían depositado en él. Esta presión, dijo, lo llevó a descuidar su propia salud mental y emocional, y lo alejó de su verdadera identidad. Confesó que durante muchos años se sintió como un personaje, como un actor que interpretaba un papel que no era realmente él. Sintió que tenía que ocultar sus debilidades, sus dudas, sus miedos, y que tenía que mostrar una imagen de fortaleza y perfección que no era real. Esta confesión ha generado una gran controversia en el mundo cristiano. Algunos lo han criticado por ser demasiado sincero y por exponer sus vulnerabilidades. Otros lo han elogiado por su valentía y por su honestidad. Pero la mayoría ha coincidido en que su confesión es un llamado a la autenticidad y a la transparencia en el liderazgo cristiano. Marcos ha animado a otros líderes a ser honestos consigo mismos y con los demás a reconocer sus debilidades y a buscar ayuda cuando la necesiten. Ha enfatizado la importancia de la salud mental y emocional en el liderazgo, y ha instado a las iglesias a crear espacios seguros donde los líderes puedan ser vulnerables y recibir apoyo. La historia de Marcos Witt es una historia de fe, de pasión, de éxito, de caída, de arrepentimiento, de restauración y de autenticidad. Es una historia que nos enseña que todos somos humanos, que todos cometemos errores, pero que todos podemos encontrar el perdón y la sanidad en Dios. Es una historia que nos anima a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a reconocer nuestras debilidades y a buscar ayuda cuando la necesitemos. Es una historia que nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la autenticidad y en la humildad. Y es una historia que nos inspira a vivir una vida de fe y propósito, a amar a Dios y a servir a los demás con todo nuestro corazón. La confesión de Marcos Witt a sus 70 años es un testimonio de que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras imperfecciones y que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Es un llamado a la reflexión, a la autenticidad y a la transparencia en el mundo cristiano. Es una historia que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a conectar con la humanidad que hay detrás de cada líder, de cada artista, de cada persona. Retrocedamos en el tiempo a los primeros años de Marcos. Nació en una familia misionera en San Antonio, Texas. Su padre, un hombre de profunda fe y convicciones inquebrantables, había plantado una iglesia en Durango, una ciudad polvorienta y conservadora en el corazón de México. Marcos creció entre dos mundos, el americano y el mexicano, el inglés y el español, la música secular y los himnos religiosos. La música era su refugio, su lenguaje universal. Aprendió a tocar el piano de oído imitando las melodías que escuchaba en la radio y en los servicios religiosos. Desde niño, demostró un talento excepcional. A los 16 años ya dirigía el coro de la iglesia componiendo sus propias canciones y experimentando con diferentes estilos musicales. Pero el camino no fue fácil. La comunidad religiosa era tradicionalista y desconfiaba de los ritmos modernos y las letras contemporáneas que Marcos incorporaba a su música. Lo acusaban de secularizar la fe, de diluir el mensaje divino con ritmos mundanos. Las críticas eran duras y constantes. Marcos se sentía incomprendido, frustrado, dividido entre su pasión por la música y su deseo de servir a Dios. Un punto de inflexión en su vida fue la muerte de su padre. Un golpe devastador que lo dejó sumido en la tristeza y la incertidumbre. Su padre era su mentor, su guía, su principal apoyo. Sin él, Marcos se sentía perdido a la deriva. Se cuestionaba su fe, su vocación, su propósito en la vida. ¿Por qué Dios permitía tanto sufrimiento? ¿Era realmente posible encontrar consuelo y esperanza en medio del dolor?
Durante meses luchó contra la depresión y la angustia. Se alejó de la música, de la iglesia, de todo lo que le recordaba a su padre. Pero un día, mientras caminaba por las calles de Durango, escuchó una melodía que le resonó en el corazón. Era una canción de alabanza, una expresión de fe y esperanza en medio de la adversidad. La melodía le recordó las enseñanzas de su padre, su ejemplo de perseverancia y su amor incondicional por Dios. En ese momento, Marcos comprendió que la música era su forma de honrar el legado de su padre, de compartir su fe y de llevar un mensaje de esperanza a un mundo necesitado. Decidió retomar su carrera musical con renovado fervor. Formó un grupo con algunos amigos, alquiló un pequeño estudio de grabación y comenzó a producir sus propias canciones. El sonido era fresco e innovador, una fusión de ritmos latinos, pop y rock, con letras que hablaban de amor, fe, esperanza y redención. Pero el camino seguía siendo cuesta arriba. Las estaciones de radio se negaban a pasar su música, las iglesias se mostraban reacias a invitarlo a tocar, los críticos lo tildaban de comercial y superficial. Marcos se enfrentaba a la discriminación y el prejuicio por ser un músico cristiano en un mundo secular. Pero no se rindió. Siguió componiendo, grabando y tocando en donde se lo permitieran. Creía en su música, creía en su mensaje, creía en su llamado. Un día recibió una llamada de una pequeña iglesia en Costa Rica. Lo invitaban a dar un concierto. No era un gran auditorio ni una gran audiencia, pero Marcos aceptó la invitación con gratitud. Preparó un repertorio especial, ensayó con su banda y viajó a Costa Rica con la esperanza de tocar el corazón de las personas. El concierto fue un éxito. La gente se emocionó con su música, se conectó con su mensaje y se sintió inspirada por su testimonio. A partir de ahí, las puertas comenzaron a abrirse. Lo invitaron a tocar en otras iglesias, en festivales, en convenciones cristianas. Su música comenzó a sonar en las radios y sus discos comenzaron a venderse. Poco a poco, Marcos Witt se convirtió en un nombre conocido en el mundo de la música cristiana en español. Pero la fama y el éxito no lo cambiaron. Siguió siendo el mismo hombre humilde y sencillo que había comenzado su carrera en Durango. Siguió componiendo canciones que hablaban de la fe, el amor y la esperanza. Siguió usando su música para llevar un mensaje de paz y reconciliación a un mundo dividido y herido. Pero la presión de la fama era enorme. Tenía que mantener su imagen pública, cumplir con las expectativas de sus fans, equilibrar su vida personal y profesional. Las críticas seguían llegando, a veces más duras y despiadadas que nunca. Lo acusaban de ser un falso profeta, de usar la religión para enriquecerse, de ser un hipócrita. Marcos se sentía agotado, desanimado, tentado al abandonar todo. Recordaba las palabras de su padre, su consejo de mantenerse fiel a sus principios, de no dejarse llevar por el ego y la vanidad, de recordar siempre que su música era un regalo de Dios y que debía usarlo para honrarlo y servir a los demás. Marcos se aferró a su fe, a su familia, a sus amigos. Se rodeó de personas que lo amaban y lo apoyaban. Buscó la guía de Dios en la oración y la meditación, y poco a poco encontró la fuerza para seguir adelante. La noche en el Estadio Azteca era la culminación de todos esos años de lucha y sacrificio. Era la prueba de que la fe, la perseverancia y el talento podían superar cualquier obstáculo. Era la confirmación de que la música podía ser una herramienta poderosa para transformar vidas y llevar un mensaje de esperanza a un mundo necesitado. Mientras cantaba sus canciones, Marcos sentía una profunda gratitud hacia Dios, hacia su familia, hacia sus amigos y hacia sus fans. Sabía que no estaba solo. Sabía que tenía un propósito. Sabía que su música podía hacer la diferencia. Pero incluso en la cima del éxito, las dudas persistían. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Estaba siendo fiel a su llamado? ¿Estaba usando su plataforma para el bien? Esas preguntas lo atormentaban, lo mantenían despierto por las noches. Sabía que la perfección era inalcanzable, que siempre habría errores y fallas. Pero también sabía que debía seguir esforzándose, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Debía ser un ejemplo para los demás, un modelo de fe, esperanza y amor.
Después del concierto en el Estadio Azteca, Marcos Witt continuó su carrera musical grabando nuevos discos, dando conciertos en todo el mundo y escribiendo libros. Fundó una organización benéfica para ayudar a niños necesitados. Se convirtió en un líder influyente en la comunidad cristiana latina. Pero nunca olvidó sus raíces. Nunca olvidó las dificultades que había enfrentado. Nunca olvidó la importancia de mantenerse humilde y fiel a sus principios. Su historia es un testimonio de que la fe, la perseverancia y el talento pueden transformar vidas y llevar un mensaje de esperanza a un mundo necesitado. Su música sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándoles que no están solos, que tienen un propósito y que pueden hacer la diferencia. Y aunque las dudas y los miedos sigan acechando, Marcos Witt sigue confiando en la guía de Dios y en el poder transformador de la música. El camino de Marcos Witt no ha sido exento de controversias. Su enfoque moderno y su capacidad para conectar con audiencias masivas a veces han generado críticas de sectores más conservadores dentro de la comunidad cristiana. Se le ha cuestionado su estilo de vida, su relación con la fama y su capacidad para mantenerse fiel a sus principios en un mundo cada vez más secularizado. Sin embargo, Marcos Witt siempre ha respondido a estas críticas con humildad y respeto, reafirmando su compromiso con la fe y su deseo de usar su música para llevar un mensaje de esperanza y amor a todos aquellos que lo necesiten. Ha admitido sus errores y ha reconocido que no es perfecto, pero ha insistido en que su intención siempre ha sido la de glorificar a Dios y servir a los demás. Su influencia en la música cristiana en español es innegable. Ha abierto puertas a otros artistas, ha creado un nuevo sonido y ha demostrado que la música religiosa puede ser moderna, relevante y atractiva para las nuevas generaciones. Su legado perdura a través de sus canciones, sus libros y su ejemplo de perseverancia y fe. A pesar de los desafíos y las críticas, Marcos Witt ha logrado construir una carrera sólida y exitosa, dejando una huella imborrable en la música cristiana latina. Su historia es un recordatorio de que los sueños se pueden hacer realidad si se trabaja duro, se mantiene la fe y se persevera a pesar de las dificultades. El Estadio Azteca aquella noche no fue solo un concierto, fue un símbolo de victoria, un testimonio de fe, un faro de esperanza en la oscuridad. Y la música de Marcos Witt, el niño de Durango que soñaba con cambiar el mundo, sigue resonando en los corazones de millones de personas, recordándoles que todo es posible para aquel que cree. Ahora, antes de que te vayas, nos gustaría agradecerte por ver este video. Esperamos que la historia de Marcos Witt te haya inspirado y te haya recordado que incluso en los momentos más difíciles, la fe y la perseverancia pueden llevarte a alcanzar tus sueños. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador.